Sí, Camila, perfectamente. Bueno, mi nombre es Camila Restrepo. Desde CIREC Colombia les queremos dar la bienvenida al webinar titulado Mercado intradiario, un mecanismo eficiente para la integración de una compleja matriz energética. Primeramente, daremos una breve introducción al mundo de CIREC con el siguiente video. Camila, todavía no lo... Ah, ya lo estamos viendo. Perfecto. ¿Ya se está viendo? Sí, ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno. ¿Se escucha? Eh, Aún no. Aún no. No se escucha. No, Camila, todavía no. Camila, si quieres yo lo proyecto, que yo creo que por acá también lo tengo. ¿Te parece? Ok, claro que sí. Listo. Incluso ustedes me confirman, por favor, si... ¿escuchan el video? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces,
Voy a hacer entonces una pequeña presentación también, por favor, me confirman si la están viendo. Sí, sí se ven. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces a todos muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar que tenemos de SIGRE para el día de hoy. Entonces, pues acabamos de presentar un pequeño video sobre SIGRE para los que no conocen lo que es SIGRE y pudieron ver pues que es una organización que ya lleva 100 años en el mundo, creada en París. Es una organización sin ánimo de lucro que fue creada en Colombia en el año 2018 con un listado de miembros que seguramente muchos de ustedes se van a ver aquí reflejados. Tenemos en la lista que pueden apreciar miembros de esta organización que son CIDET, CNO, HART, HMB, IEB, Intercolombia, ISA, MBM, PTI, Transelca, XM, Grupo de Energía de Bogotá, EPM, Celsia, General Electric, Concol, Universidad Nacional, Universidad Pontificia Bolivariana, la Tecnológica de Pereira, la del Valle, la de Medellín, la Uninorte, Uninandes y PHC. El Consejo Directivo pues está conformado por varias de estas empresas. Noemí Arboleda, la presidenta de SIGRE, el vicepresidente es Carlos Felipe Ramírez, y tenemos pues en el Consejo Directivo los presidentes de otras compañías muy importantes y varias universidades. Los focos estratégicos pues están alineados a mucho de lo que vieron en el video, pues no quiero ir como mucho detalle, vieron en el video que tenemos 16 grupos de trabajo, pero en Colombia realmente pues me quiero concentrar que ya estamos trabajando en 11 grupos de estos, con unos líderes de diferentes empresas y universidades del sector. Tenemos también un líder del Next Generation Network, que es la semilla, los jóvenes menores de 35 que están aportando a SIGRE. También muy bienvenidos a contactarse con nosotros a través de las redes en LinkedIn, en el NGN que está en Instagram, en Twitter, y tenemos un canal en YouTube donde todas estas presentaciones y todos estos webinars se están grabando. Aquí tenemos entonces la información relacionada con toda nuestra organización y pues estamos para atender sus solicitudes, incluso pues necesidades, intereses particulares en cualquiera de los grupos que presentamos. Entonces, muy bienvenidos entonces a SIGRE Colombia. Con respecto a Harold, pues entonces, permítame, yo hago la presentación. Por aquí tenemos una extensa hoja de vida del doctor Harold. Me confirman si la están viendo ahí también. Harold Sí se ve. Salazar es el profesor de la Universidad de Ingeniería, profesor de la Ingeniería Eléctrica, director de doctorado en la Tecnológica de Pereira. Es uno de los miembros fundadores de SIGRE, pues desde el principio tuvimos todo el apoyo de Harold para este sueño que tuvimos en el 2018. Tiene una maestría en la UTP y el doctorado en la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos. Ha sido consultor en temas regulatorios en la CREG. Ha trabajado en tema de diseño de mercado, no solo con nosotros, sino con importantes empresas del sector eléctrico, y pues lidera líneas de investigación y consultoría en el diseño que tiene que ver con el mercado y todo la transición energética en este modelo sostenible y con un bajo impacto ambiental. Entonces, sin más preámbulos, Harold, tienes toda la palabra para compartir con nosotros todas esas experiencias y realmente muy agradecido por estar con nosotros. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Y gracias también pues, por esa generosa presentación. Carlos, no puedo compartir pantalla, no tengo aquí habilitado el botoncito. ¿Me ayudas, por favor? Claro, no te deja. No. Me acabo de dar cuenta que... no, ya la encontré, Carlos. Que, ya. Un momento, por favor. Listo. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la presentación? Sí, señor. Bueno, Carlos, voy a colocarla en pantalla completa y me confirma si están viendo las transiciones o se quedó congelado una sola diapositiva. Tiene solo uno, no está en pantalla completa.
aún. No, ya lo tengo en pantalla completa, pero aquí está haciendo transiciones. Usted la puedes ver. Ahí estoy moviendo las Sí, diapositivas. no se está moviendo. Entonces, el plan B es dejarlo así sin pantalla completa. Bueno, buena, ahí la pueden ver bien. Sí, pero muévela a ver si se ve que mueve. A ver, ahí. Sí, ahí sí, perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, buenas tardes a todos, a Carlos, al SIGRE por su amable invitación. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de hacer una presentación similar a esta en XM, y a raíz de esa presentación, bueno, y digamos mi vínculo con el SIGRE, pues Carlos de una forma muy generosa me extendió la invitación para compartirles algunos resultados de un trabajo que hemos venido desarrollando tiempo atrás de la mano con XM y relacionados con el mercado intradiario, que como ustedes vieron en la presentación que me hizo generosamente Carlos, pues es el área de interés mío, la parte de mercados. Tenemos una hora, 4 aspectos que quiero tocar con ustedes el día de hoy. El primero es qué queremos y el cómo lo hacemos. Voy a explicar, digamos, cuál ha sido el papel de la universidad en esta parte de intradiarios. Después de que hagamos esa introducción, voy a hablar un poco del mercado intradiario, qué es el mercado intradiario y qué se está buscando con ese mercado concretamente en nuestro país. Algunos resultados que hemos obtenido junto a XM de unas simulaciones computacionales. Voy a contar a alto nivel que hemos obtenido, y finalmente vamos a hacer unos comentarios de cierre. Bueno, con respecto al qué queremos y el cómo lo hacemos, vale la pena retomar una historia. Y esa historia inicia, por lo menos en años recientes, con el documento de transformación energética, especialmente el Foco 1. La transformación energética fue un estudio a muy alto nivel que contrató el ministerio, en donde un grupo de personas hicieron algunas recomendaciones de reformas del sector eléctrico. Y en lo que nos concierne, el Foco 1 estaba muy orientado a la parte de mercados eléctricos. Ese documento, si bien es importante, tiene una característica. Como lo indico aquí a la derecha, en los documentos nos dicen el qué queremos, sin embargo, dejan abierto el cómo lo hacemos. Y como se dice popularmente, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Entonces, si bien es un punto de partida que no se puede ignorar, de hecho, lo que nosotros hemos intentado hacer de la mano con XM es aterrizar esas recomendaciones que no se pueden desconocer porque son bastante valiosas, pero concentrarnos más en el cómo más que en el qué queremos. Los documentos de la misión de transformación energética y concretamente el del Foco 1, a su vez parte, digamos, si uno hace una trazabilidad de dónde vienen estas recomendaciones, en el caso norteamericano en particular, muchas de esas recomendaciones provienen de lo que los norteamericanos llaman el diseño estándar del mercado. ¿Qué es el diseño estándar de mercado? De mercados eléctricos, por supuesto. Es una serie de recomendaciones de tipo sustentadas con elementos teóricos y sustentadas con experiencias prácticas que indican más o menos cómo debe ser estructurado y cómo debe funcionar un mercado eléctrico. Entonces, cuando uno se lee ese documento de transformación energética Foco 1, pues ve reflejado muchas de las alternativas, muchas de las propuestas que a su vez están materializadas en lo que se conoce como el diseño estándar de mercado. Aquí en la parte izquierda es uno de los elementos, digamos, de manera conceptual, algunos aspectos que trabaja el diseño estándar de mercado. Y en la parte derecha es una figura que me gusta mucho, porque básicamente en los Estados Unidos, digamos que es el mercado en el cual estoy más familiarizado, pues han intentado varias reformas, han tenido varios tropiezos, y sin embargo, como dice la diajo popular, todos los caminos conducen a Roma. Finalmente han logrado un consenso de algunos elementos que se deben considerar en el diseño estándar de mercado. Y muchos de esos elementos son los que efectivamente se ven reflejados en el Foco 1, en el documento de Foco 1. Uno de esos elementos que es transversal es lo siguiente. Tomé aquí una cita, no está en el Foco 1, pero digamos es relacionado con lo que estamos hablando del profesor Hogan, el profesor William Hogan, que trabaja en Harvard y trabaja en aspectos de mercado. De hecho, él fue uno de los formuladores de los precios nodales, un tema que va a tocar al final de esta presentación. Dice una cosa que me parece muy importante y que no podemos olvidar, incluso en nuestro contexto. Dice que cualquier diseño eficiente de mercado no debe ignorar las características físicas del sistema eléctrico.
No podemos olvidar que cuando se diseña un mercado, cualquiera que sean las reglas, en la parte de abajo, no porque abajo sea menos importante, sino que en la base siempre hay un sistema eléctrico. Y el sistema y la física siempre gana. Uno no puede desconocer los elementos físicos porque esos elementos físicos se vuelven restricciones o se vuelven consideraciones que yo debo tomar en cuenta cuando estoy diseñando un mercado. Entonces, aquí lo que estoy haciendo básicamente es todavía, digamos, no hemos entrado en la esencia de nuestra presentación, que es explicar qué es el mercado intradiario, pero sí estoy colocando, esto es como un muro que vamos levantando, y estoy colocando una serie de ladrillos, porque finalmente todos esos ladrillos, cuando explique qué es el mercado intradiario, cómo lo hemos visualizado en nuestro país a partir de los ejercicios que hemos hecho de la mano de XM, todos estos elementos hay que considerarlos, y considerarlos que hay unas recomendaciones de tipo general, por un lado, que muchas de ellas provienen del diseño estándar de mercado. En Europa tienen otros nombres, pero básicamente coinciden en ese diseño estándar, por un lado. Segundo, que dentro de esas recomendaciones también hay una nota especial y que dice cualquier regla que usted, cualquier reforma que usted haga, no se le olvide que en la parte física hay un sistema y ese sistema tiene unas condiciones que debemos respetar. Es decir, no es un mercado en donde yo deba ignorar las condiciones físicas como en los primeros mercados se ignoraron y tuvieron pues consecuencias lamentables. Otro hecho importante, que también es del mismo profesor y está aquí resaltado, son unas pequeñas frases en inglés, pero digamos es de fácil interpretación, es que cualquier reforma que se implemente debe estar validada con extensos ejercicios de prueba. No se entiende hoy en día, no se concibe una reforma en la cual previamente no se han realizado diversos ejercicios, porque esos diversos ejercicios más o menos van mostrando el camino en el cual se debe direccionar la reforma. De hecho, los ejercicios o las pruebas en términos generales lo que hacen es una transición suave de un mercado. Cuando uno tiene un mercado con unas reglas y quiere cambiar esas reglas, pues aquí no se puede improvisar y ese cambio debe estar facilitado o debe estar orientado precisamente con diversas pruebas. Pruebas que en nuestro caso van a ser pruebas computacionales. Entonces tengo un tercer elemento. Primer elemento, diseño estándar de mercado. Segundo elemento es que no se nos olvide que abajo hay un sistema físico que debemos considerar y eso me lo voy a llevar más adelante. Tercer elemento es que cuando haga reformas tiene que haber muchas pruebas. Lo de las pruebas no es un asunto menor. De hecho, precisamente un consultor de la comisión de la CREC, David Harbour, que ha hecho varios estudios para la comisión, en uno de sus documentos, ahorita que estaba realizando esta presentación, aquí de antemano ofrezco una disculpa que no coloqué exactamente la cita, pero este es un documento de hace un par de años, no es reciente, pero lo más importante es que este consultor Harbour ya había notado que nos faltaba en algunos casos hacer pruebas de carácter más detalladas con relación a las propuestas de reforma que se estaban en su momento ventilando en el sector. Entonces aquí hay otro llamado, digamos, otro aspecto a considerar. Repito, recapitulo, diseño estándar, por un lado. Segundo, no se nos olvide el mundo físico. Tercero, debemos hacer pruebas. Y ahí es precisamente donde entra la universidad. ¿En qué sentido? Bueno, reconocemos nosotros como universidad y en los estudios que hemos hecho es que las reformas evidentemente son necesarias. Hay nuevos desarrollos tecnológicos, hay nuevas expectativas y no podemos olvidar esas expectativas. Sin embargo, nuestros estudios se concentran en el qué queremos. Nuestros estudios se concentran más en el cómo queremos más que en el qué queremos. Porque cuando uno hace un barrido de los estudios que hay alrededor del mercado eléctrico colombiano, en la mayoría, no todos, hay excepciones por supuesto, se concentran en el qué hacer. Pero aquí, digamos, los detalles son importantes. Y en esos detalles, que yo los he llamado en mi presentación de cómo queremos, es precisamente donde la universidad está haciendo un aporte con relación a la parte de intradiarios. Sin embargo, como lo resalto aquí en este numeral, uno no puede desconocer las recomendaciones y las buenas prácticas. Sería tosudo uno empezar desde cero. Uno tiene que reconocer que hay unos caminos previos y a partir de esos caminos previos, pues nosotros nos concentramos, repito, en el que hacemos. Y eso es lo que básicamente les voy a mostrar en esta presentación. Nos hemos concentrado en el mercado intradiario, toda vez que el mercado intradiario, a mi juicio, es la siguiente gran reforma que va a sufrir el mercado a corto plazo en el país.
y espero convenceros al final de esta presentación porque es la gran reforma. Sin embargo, esa reforma pues debe estar validada con diversos ejercicios, diversas pruebas, y es allí donde nosotros consideramos que podemos hacer aportes sustanciales. Ya entrando un poco más en materia y ya, digamos, contextualizando en dónde cabe la universidad y en qué nos hemos realizado junto con XM, empecemos a hablar un poco más del mercado intradiario. Voy a tomar la primera definición que encontramos del mercado intradiario precisamente en un documento que publicó la Comisión en el 2016, o sea, ya hace casi un poco más de, casi alrededor de 5 años. Y esta es la definición de manera textual, aunque lo resaltado en rojo es un resaltado que yo hago. Y me va a permitir leerla porque esta definición tiene varias particularidades. Dice, el mercado intradiario es la regla de mercado complementaria al despacho vinculante en la medida que permite que los agentes ajusten sus compromisos ante cambios de condiciones para el día de operación. Esas definiciones son aquellas definiciones donde aparecen varios términos que si uno no tiene claridad alrededor de los mismos, pues es muy difícil entender la definición. Y aquí aparecen 3 aspectos que de hecho merecen la atención para poder entender qué es un mercado intradiario, qué significa despacho vinculante, ajustar compromisos y día de la operación. Digamos que el más intuitivo es el día de la operación, pero entonces lo que me propongo a presentarles en esta parte conceptual es explicar esos 3 elementos, qué implicaciones tiene, cuáles son los alcances, y les propongo un ejercicio que una vez barramos esos 3 elementos, volvamos a esta definición y creo que una vez barridos podremos entender el alcance de la definición, por un lado, y segundo, qué es lo que se está buscando con un mercado intradiario. Y repito, una vez entendamos ese contexto, después les muestro cuáles son aquellos aspectos del cómo hacerlo que hemos venido trabajando de la mano con XM. Muy bien. Para empezar la conceptualización del mercado intradiario, tengo aquí un esquema mostrando cómo funciona el mercado de corto plazo hoy en el país, evitando algunas minucias técnicas, pero creo que con esta diapositiva nos puede quedar claro. El mercado de corto plazo es un mercado que siempre trabaja por lo menos con 2 días concatenados. El mercado, cuando digo el mercado de corto plazo, son operaciones que se realizan durante un día, que lo voy a llamar el día D. Entonces, por ejemplo, el mercado de corto plazo del día miércoles, el día hoy, 27 de octubre, de hecho, empezó con unas acciones el día anterior. Entonces, el día D-1 denota el día anterior a el día D, que también se conoce como el día operativo. Entonces, el mercado del 27 de octubre se ejecuta con unas acciones, el mercado a corto plazo se ejecuta con unas acciones que empezaron el día martes. El mercado de mañana jueves se va a ejecutar con las acciones que se están haciendo hoy miércoles. Entonces, por lo menos hay 2 días concatenados. Claro que en la minucia de este mercado, de hecho, uno puede encontrar muchos más días concatenados. Pero para efectos de esta presentación vamos a hablar de 2 días. El día D y el día D-1. El día D, que es el día operativo, por ejemplo, hoy miércoles, donde se está operando el sistema con base en unas acciones, repito, que se realizaron el día anterior. De esas acciones del día anterior, tal vez de las más importantes ocurren de la siguiente forma. En algún momento del día anterior, el operador, en este caso XM, recibe por parte de los interesados en participar en este mercado, claro, pues que digamos que la regulación es clara en Colombia, quienes deben participar, quienes quisieran y quienes tienen la posibilidad de participar. Pero por lo pronto vamos a llamarlo de forma genérica, los que van a participar en este mercado tienen que mandar una información al operador de mercado y esa información para efectos de esta presentación es un precio y una disponibilidad. Para hacer aún más sencillas las cosas, el precio lo vamos a entender como que el recurso de generación quiere vender una energía y le manifiesta al operador el mínimo precio de venta. Él dice, yo estoy dispuesto a colocar esta energía si por lo menos se me paga eso, si por lo menos se me paga. Claro que si el recurso de generación se le va a pagar más por ese mínimo precio, pues va a estar un recurso que va a estar bastante conforme. Eso tiene, pues, digamos, unas tecnicalidades. Ese bastante conforme uno lo puede definir de otra forma. Eso, pues, digamos, ya en un mundo más técnico se conoce como los excedentes del productor, pero por lo pronto, para mantener la discusión sencilla, es que si a mí por lo menos me pagan este precio, yo estaría dispuesto a producir esa energía, y si me pagan más, pues mucho mejor. Entonces yo esa información la mando, el operador coge esa información con otros insumos, y estos insumos que estoy resaltando aquí abajo es haciendo caso a esa premisa que puse en la primera parte de la presentación. Es que no puedo ignorar que un mercado se opera en un mundo físico.
ese mundo físico se captura a través de unos sistemas de información que posee XM, también con otra información que manifiestan los agentes, que reportan los agentes, y esta parte de abajo no la puedo ignorar junto con esta parte de arriba, y el operador coge estos dos elementos y dentro de sus funciones saca lo que en Colombia llamamos el despacho programado. Entonces, el despacho programado es la hoja de ruta operativa con la que se va a operar el sistema durante el día operativo. Entonces, en algún momento saca una información y esta hoja de ruta es con la que, repito, se opera acá. Esa hoja de ruta requiere un tiempo para poderla desarrollar. La hoja de ruta, digamos que aquellos que están familiarizados con esto pues entienden el concepto, pero para las personas que están ingresando a este mundo, la hoja de ruta se debe entender, es exactamente igual a lo que ocurre en la aviación. No, un avión no despega del punto A al punto B si no tiene un plan de vuelo. No hay avión que salga de imprevisto. No hay avión que no salga sin un plan de vuelo. Aquí es igual, no se opera un sistema, no se opera un mercado si no hay una hoja de ruta. Y nuestra hoja de ruta se llama despacho programado. Y el despacho programado se lo conforma XM, lo calcula XM con información que proviene de los agentes y con otra información que disponen en sus sistemas de información, pero que básicamente es la información del mundo físico. Llega el día operativo y esta hoja de ruta es con la que efectivamente se opera el sistema. Y así ocurre. Entonces, el miércoles se operó con la hoja de ruta del martes, el jueves con la hoja de ruta que se va a sacar hoy, y esos son los 2 días que siempre van encadenados. La hoja de ruta puede cambiar. Durante el día pueden suceder cosas que no se tenían previstas y hoy en día esa hoja de ruta cambia y los cambios es lo que llamamos en términos amplios en nuestro mercado los redespachos. Entonces, el redespacho es un cambio al despacho que ocurre durante el día operativo por unas circunstancias que están claramente definidas en la normativa colombiana. En la normativa colombiana se indica cuáles son las causales de redespacho. Y esta es la foto con la cual operamos hoy en día. La pregunta que nos debemos hacer es, bueno, ¿y esto está bien? La respuesta es sí, esto está bien. Tenemos energía en nuestra casa. Seguramente si usted me está viendo aquí con un computador conectado en su casa es porque le está llegando energía. Pero el hecho de que esté bien no significa que no se pueda reformar. Por supuesto que si yo hago reformas es para mejorar lo que tengo implementado. Entonces, si él me pregunta, yo digo, es funcional, está operando, no susceptible a que no se puedan hacer reformas. Quiero hacer un paréntesis y hablarles de un aspecto que es importante. Todos nosotros de alguna forma, en algún momento de nuestra vida nos hemos estado enfrentados a un mecanismo de subasta. El mecanismo de subasta es un mecanismo en el cual usted, digamos aquí en mi ejemplo sencillo, este subastador, la persona que está conduciendo la subasta, quiere vender este jarrón y tiene diferentes formas de venderlo. Y una de ellas es a través del mecanismo de subasta. Y el mecanismo de subasta hay diferentes formas de implementarlo. Él le puede decir a los interesados que por favor le manden en un sobre una propuesta de por cuánto estarían dispuestos a comprar este jarrón. Y cada uno manda esa información en un sobre y él abre el sobre y le asigna el jarrón a la persona que tenga la mayor oferta. De hecho, tenemos un ejemplo el día de ayer en la subasta renovables, efectivamente, digamos, de una forma parecida fue que se subastó esa energía. O sea, puede ser una forma. La otra forma, que es con la que quiero hacer énfasis, es lo siguiente. Observen en este ejemplo, estoy en esta figura. El subastador, una persona levanta la mano y dice que está dispuesto a comprar este jarrón por 200 pesos, $200, lo que sea, cualquier unidad monetaria. Y pensemos qué pasa en ese momento. Claro, pero usted está aquí confundiendo muchas cosas. Usted me está hablando allá de despacho, redespacho y de subasta. Sí, porque es que uno de los elementos de la subasta voy a llevármelos y los voy a incorporar en la diapositiva anterior para dar origen al intradiario. Entonces, esta persona cuando escucha esos 200 pesos, o cuando escucha los 200 pesos, digamos, es la primera oferta que recibe, los demás escuchan esa información y toman decisiones con respecto a esa información. Para los demás, en términos más técnicos, se revela una información, se materializa una información y reaccionan frente a la nueva información. Antes de que esta persona dijera 200 pesos, todo el mundo estaba callado y la gente estaba esperando que algún primer oferente manifestara su primera intención de compra y frente a esa intención de compra la gente reacciona. Me lo voy a llevar en términos más amplios. Frente a la nueva información, la gente reacciona. O sea que la nueva información es un insumo valioso para la toma de decisiones.
Por eso lo dije. Digamos que el mecanismo de subasta es una forma que, por lo menos en una película lo hemos visto, pero en la cotidianidad todo funciona así. Frente a nueva información, usted toma decisiones. Miremos este concepto que es muy valioso. Aquí tengo dos conceptos importantes, subasta y nueva información, y miremos qué está pasando hoy en día en nuestro mercado. Vuelvo a la figura anterior y ahorita quiero resaltar dos elementos de esta figura. Recuerden que yo dije que para hacer mi hoja de ruta, mi hoja de navegación, yo recibo una formulación, una manifestación de un agente de venta de energía a través de un precio. Le vendo energía si por lo menos me paga esto. Cuando uno mira, hoy en día en el mercado colombiano, esa información se recibe hasta las 8 de la mañana. Hasta las 8 de la mañana. Hasta las 8 de la mañana se reciben ofertas, las manifestaciones de venta, y uno se pregunta, y el agente pone un valor, cualquier 100 pesos, 200 pesos, pues por supuesto que no son valores reales, pero hipotéticos, 100 pesos, 200 pesos, y uno se pregunta lo siguiente: desde que se recibe la información hasta que se comienza a ejecutar la hoja de navegación, la hoja de ruta, el plan de trabajo, han transcurrido 16 horas. Esta hoja de ruta, de los 2 días concatenados, esta empieza a materializarse desde las 00 horas del siguiente día. Entonces, la hoja de ruta que se está sacando hoy va a empezar a ejecutarse hoy a las 12 de la noche, mañana a las 12 de la noche, para todo el jueves 28. Entonces, lo que sí podemos decir con certeza es que han transcurrido 16 horas desde que XM, en este caso, que es el operador del mercado, recibe la manifestación por parte de los agentes. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y esa oferta que me mandó ese agente sigue teniendo validez? Porque es que observen acá que cuando en mi subasta, cuando sigue 200, la otra persona escucha y cambia su posición. Seguramente este va a decir, si yo quiero ese jarrón, le subo mi paleta y digo, le pago 250, y frente al 250 otro por ahí levanta y dice 300. Entonces, aquí lo que estamos cuestionando, lo que estamos mirando más bien, es que han transcurrido 16 horas en las cuales se puede revelar una información que los agentes no conocían, nuevos pronósticos, indisponibilidades, en fin, ahorita miramos un listado, y uno se pregunta si frente a esa nueva información, la oferta que él mandó, su intención de venta sigue siendo válida. Primer interrogante. Segundo interrogante, frente a esa información nueva, ¿tiene la gente de generación hoy en día? Me voy a concentrar en la generación porque podríamos hablar de la demanda, pero mantengamos la discusión simple, estamos estrechos de tiempo. Frente a esa información, el agente generador podría cambiar su oferta. Porque es que piensen lo siguiente, un recurso, digamos ahorita estamos en una temporada bastante fuerte de lluvia, una central hidroeléctrica podría formular una oferta, y supongamos que en su afluente llovió bastante y por aquí hay una situación de vertimiento. Pues si le preguntamos al generador, el generador prefiere generar que hacer vertimiento, sin lugar a dudas. El vertimiento es una plata que se desperdicia y la generación es una plata que no se desperdicia. Entonces, frente a lo que tenemos hoy, tenemos dos dificultades. La primera es que los tiempos, desde que se formuló la oferta hasta que se empieza a materializar el plan de trabajo, son altos. Y segundo, que durante esta ventana no hay posibilidad que los agentes de generación manifiesten otra oferta. Cuando digo manifestar es enviar otra oferta con otro valor de precio, con otra intención materializada en el precio de venta. Y ahí es donde entra el intradiario. El intradiario es un mercado que complementa al mercado de corto plazo, en algunos casos llamado el day-ahead market, el DAM. Y lo digo porque complementa, porque cuando entra el intradiario, básicamente, conceptualmente, lo que va a permitir es la formulación de ofertas en tiempos posteriores a lo que hoy en día se hace. Hoy se hace hasta las 8 de la mañana, se reciben ofertas, y la posibilidad que va a abrir el intradiario es desde un momento del día T-1 poder formular nuevas ofertas. Que los agentes de generación tengan la posibilidad de formular nuevas ofertas con base en la nueva información que surja durante el día operativo o previo al día operativo. Entonces aquí nuevamente concatenamos los dos elementos.
¿Cuáles elementos? La parte de subasta, en donde reconocemos que cuando se materializa la información, esa información debe ser capturada por el subastador. Hace más eficiente el proceso. Entonces, el intradiario lo que está haciendo es efectivamente aceptando esa premisa, es abriendo la posibilidad que se envíen nuevas ofertas en razón a que se reconoce que durante momentos previos, horas previas al día operativo y durante el día operativo se puede materializar unas incertidumbres que no se tenían previstas antes de formular mi primera oferta. Entonces, hemos avanzado mucho. ¿Por qué hemos avanzado mucho? Porque por lo menos ya entendemos que el intradiario se complementa al mercado al día siguiente, al day ahead market, como su nombre lo indica, y básicamente lo está complementando, entendido bajo la óptica que abre la posibilidad de recibir nuevas ofertas. ¿Para qué queremos recibir nuevas ofertas? Bueno, digamos, hay casos concretos en el caso colombiano. Para ajustarnos a los mejores pronósticos de fuentes de energías no convencionales de carácter intermitente. Estamos contentos con la penetración de fuentes solares y eólicas. Ayer hubo un buen ejemplo, nuevos agentes, nuevos participantes con unos tiempos de entrega bastante cortos, pero es una energía intermitente. Esa energía el operador va a tener que hacer unos pronósticos y con base en esos pronósticos hacer la hoja de ruta. Pero esos pronósticos, como todo pronóstico, son inciertos. Entonces, a medida que nosotros podamos abrir espacio para nuevas ofertas, los pronósticos se van mejorando y capturamos esos nuevos pronósticos y lo incorporamos a nuestra planta, a nuestro programa operativo. Ya hablé sobre los vertimientos. En razón a que haya un vertimiento, se abre la posibilidad para que un agente de característica, un recurso hidráulico, pueda reformular su oferta y evitar ese vertimiento y que no se pierda la plata, que no se pierda el agua y que se convierta en una oportunidad de ingresos. Bueno, y hay otras razones que también uno puede encontrar en la literatura. En nuestro caso, hay un elemento que no es menor. Las plantas menores declaran, ya son pues elementos mucho más específicos del mercado colombiano. Las plantas menores declaran una disponibilidad y esas disponibilidades, lo que hemos visto en ejercicios computacionales, es que muchas veces no son acertadas. No son acertadas, introduciendo un factor de incertidumbre bastante grande en la operación. Una mejor gestión volumen de los redespachos, en fin, digamos que hay varios argumentos a favor de abrir la posibilidad. Pero en términos generales, yo insisto en lo que dije en la diapositiva anterior, es abrir la posibilidad frente a nueva información que va surgiendo. En términos mucho más amplios, es que el mercado intradiario también va a permitir la creación de nuevos modelos de negocios y agentes del mercado y nos va a permitir básicamente ajustarnos a tendencias mundiales. Entonces, ese es el esquema en el que nos estamos moviendo. Y eso es a alto nivel lo que se está buscando en el intradiario. Empecemos un poco con los detalles de implementación. Entonces, nuevamente observen que la figura la conservo, y hay un aspecto que no dije en las diapositivas anteriores, pero que si ustedes los detallaron son importantes. Voy a empezar nuevamente de izquierda a derecha. Yo formulo las ofertas, declaro una disponibilidad en un momento anterior del día de -1, tengo información del sistema físico, saco un programa operativo, y lo que hace el intradiario es, en algunos momentos, en algunas horas previo al día operativo y durante el día operativo, abrir nuevamente la posibilidad para que los agentes envíen sus ofertas. Esta parte inferior es la que quiero resaltar. Mire que estas restricciones, estos elementos que están aquí, que entran en la formulación del despacho económico, estos elementos también se conservan en el intradiario. El intradiario no puedo ignorar que está operando sobre un sistema físico. Entonces, las restricciones que impone el mundo físico en todo momento se tienen que considerar. Yo no puedo diseñar un mercado intradiario si desconozco el mundo físico. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, aquí en esta diapositiva están convergiendo dos mundos. El primer mundo, en donde estamos mostrando que en algunos momentos durante el día operativo se van a abrir la posibilidad de hacer ofertas. Con esas ofertas los agentes pueden reformular su oferta, cambiar su oferta por completo, y que no solamente debe estar acompañado de un cambio de oferta, sino que por debajo el operador debe tener en cuenta las restricciones físicas. De hecho, vamos un poquitico más en detalle en la parte del intradiario. Y esto es una primera conceptualización que se desarrolló con XM. Entonces, ¿qué significa estos cuadros? Estos cuadros significa que hoy en día, el mercado a corto plazo o el day ahead recibe oferta, la barrita en rojo hasta las 8 de la mañana, aquí se corrió para efectos computacionales 1 hora. Durante estas horas en verde,
¿Qué hace el operador? El operador hace sus cálculos internos y finalmente sale con un despacho programado. El producto que entrega el operador bajo esta perspectiva es un despacho programado. El IA con sus ingenieros, con sus equipos. De hecho, esto requiere bastante ingeniería, bastantes cálculos. No es un asunto menor sacar un despacho programado, teniendo en cuenta todas las complejidades del sistema eléctrico. Se toma un buen periodo y aquí saca. Y este despacho es la hoja de ruta con la que se puede comenzar a navegar o a operar el sistema durante el día operativo. Entonces, este es el día D-1 y este es lo que hemos llamado el día D. ¿Y qué hace el intradiario? El intradiario abre nuevas posibilidades, porque en este caso en particular, hasta las 7 de la mañana, vuelve y le pregunta a los agentes sus ofertas, su manifestación de venta, El programa, el operador coge esa nueva información y observe que aquí hay una cosa interesante. De no existir estos intradiarios, se captura información aquí y lo que decía, de aquí a aquí hay una cantidad de horas que pueden pasar muchas cosas y no había forma de cambiar la posición por parte de los agentes. Al yo desplazar esta barrita roja que está aquí, moverla un par de horas, significa que en todas estas horas, en toda esta franja horaria, más o menos en 10 horas, puede surgir nueva información que la gente puede capturarla y manifestarla en su oferta. Se recibe esa información, se procesa y ¿cuál es la salida de este proceso? Un despacho programado. Las barras en amarillo es un despacho programado. Y este despacho programado entrega una nueva hoja de ruta con la cual se opera el programa, se opera el sistema. Y es esta hoja de ruta con la cual efectivamente se va a operar el sistema. Cada vez que yo le pregunte a los agentes por su oferta, es lo que se llama una sesión del intradiario. Entonces aquí tenemos un intradiario discreto. ¿Por qué discreto? Porque le estoy preguntando 4 veces, 1, 2, 3, 4 veces a los agentes por sus ofertas. Y cada vez que yo le pregunto a un agente las ofertas, el proceso se repite. El operador captura esas ofertas, hace sus cálculos internos teniendo en cuenta las restricciones del mundo físico, premisa número 2 que dije hace un momento, y la salida es un despacho programado. Y con ese despacho programado se opera. Entonces aquí vamos a tener un programa operativo como consecuencia de una primera captura de información, y ese programa operativo es lo que se conoce como el mercado de corto plazo, el Day-Ahead Market, y después tenemos unas sesiones intradiarias que cambian esos programas operativos. Las cambian en virtud de la nueva información que va apareciendo y que los agentes de generación van manifestando a través de sus ofertas. Vale la pena decir que estos números, estas horas de recepción de ofertas, obedecieron los ejercicios que hicimos con XM. En su momento, pues la comisión definirá, nos dirá en qué momento. Primero, ¿cuántas sesiones? Nosotros aquí hicimos un ejercicio de 4 sesiones. Aquí vale la pena indicar una cosa. Los consultores en un estudio previo en el que queremos, ellos indicaban que se deberían hacer por lo menos mínimo 2 sesiones, que el país debería empezar con 2 sesiones, y lo que encontramos con XM es que XM tiene la capacidad tecnológica de hacer por lo menos 4 sesiones, durante el intradiario. Pero aquí, digamos, la salvedad es que esto obedeció a ejercicios previos con XM y estaríamos esperando la definición de la comisión realmente cuántas sesiones y en qué momento se captura la información. No es un aspecto menor. ¿Cuántas sesiones y en qué momento se captura? Son, digamos, ejercicios que la comisión tendrá que realizar, hasta qué hora permite, porque observen una cosa, digamos, en gracia de discusión, si yo esta vara en rojo la desplazo aquí, pues únicamente estoy diciendo que solamente va a capturar nueva información en 2 horas, Seguramente en 2 horas no ha pasado mucho, pero si esta barra la pego mucho hacia la derecha, ya no le voy a dar oportunidad al operador para que entregue el despacho programado. Entonces, son compromisos. Cuando cierro la captura de información de tal forma que el operador tenga un tiempo que pueda procesar la información, publicar los resultados, hacerlo conocer a los agentes y que los agentes claramente puedan seguir ese programa operativo. Ahí está el mercado intradiario conceptualizado. Sin embargo, la historia no acaba ahí. Y hay otro aspecto muy interesante. Aun cuando usted capture información, vamos a suponer esta primera sesión que usted captura información a las 7 de la noche, periodo 19. Desde las 7 de la noche hasta que inicia el día operativo, han surgido 5 horas.
5 horas en las cuales el agente no puede formular ofertas y se pueden materializar algunas incertidumbres. Y eso va a ocurrir no importa dónde usted ponga la flecha en rojo. Si usted la pone antes o después, aquí las flechas en rojo, usted puede comenzar a jugar, pero llega un momento en que usted dice, yo cierro mi información, que eso, por cierto, se conoce como el cierre de compuerta, y el cierre de compuerta es una analogía exactamente a la industria aeronáutica cuando usted está embarcando un avión, llega un momento en que cierra la puerta, y en ese momento, cuando la aeronave cierra la puerta, queda en control del capitán. Entonces, aquí lo que hacemos es exactamente lo mismo. Cerramos la compuerta, cerramos la información y aquí quedamos en manos de XM, del operador. Es un concepto, digamos, que se aplica en todos los mercados del cierre de compuerta y es eso, es ya hasta aquí recibo y de aquí para allá me encargo yo. No importa dónde usted haga el cierre de compuerta, desde este punto, desde que usted haga el cierre de compuerta hasta cuando comience a realizar su plan operativo, aquí, por ejemplo, tenemos un cierre de compuerta a la 1 de la tarde en la última sesión y se va a empezar a materializar el plan a las 7 de la noche, periodo 19, cuarta sesión del intradiario. Aquí va a haber una incertidumbre. Van a haber fenómenos que usted en su plan no puede capturar. Recuerde que mi hoja de ruta es el despacho. Entonces, el despacho se hace con la información que usted captura acá. Y esa es la mejor información que usted tiene en su momento, disponible. Y cuando empiece a manejar, cuando empiece a operar el sistema con ese plan de ruta, las cosas pueden surtir. Otro ejemplo de la industria aeronáutica, un vuelo Pereira-Bogotá. Pereira, pues porque estoy en Pereira. Pereira-Bogotá, va por la línea y en ese momento hay una tormenta que comenzó a surtir, a aumentar su intensidad y es muy normal que el vuelo haga un pequeño desplazamiento, trate de evadir la tormenta. Cuando despegó de Pereira no la tenía prevista esa intensidad, pero durante el vuelo, pasando por Armenia, digamos que se aumentó la intensidad y es claramente puede cambiar. Entonces las cosas pueden cerrar aún después de tener la hoja de ruta. La pregunta es cómo manejamos esa incertidumbre que surge después del cierre de compuerta. Y hay dos enfoques. El primero, lo que se conoce como reserva. Cualquier situación no prevista, manéjela con reserva. De hecho, de forma concreta, reserva terciaria. Entonces, la reserva terciaria en este caso es para manejar la incertidumbre. Que de todas maneras, este enfoque es mucho mejor tener este enfoque que lo que estábamos haciendo. En esta parte de abajo, tengo un diagrama en donde en el eje horizontal, en el eje vertical, perdón, está incertidumbre y lo que estoy diciendo es que en el mercado del Venus 1, desde este punto hasta este punto, la flecha en azul, surge mucha incertidumbre, como hoy en día ocurre, usted captura información y en el momento que usted empieza a materializar el plan, han pasado muchas cosas. ¿Cómo se maneja con la incertidumbre hoy en día? Con reserva. De este punto ya usted va a tener un nuevo proceso que es este semicírculo. ¿Y por qué ese semicírculo es más pequeño que el de afuera? Porque el semicírculo de abajo, que representa una sesión del intradiario, tiene menos incertidumbre que cuando se compara con el mercado del día anterior. Usted aquí captura una información y la longitud de la flecha en azul claramente, visiblemente es menor que la longitud de la flecha en verde. Y eso significa que este proceso está manejando menos incertidumbre. Recuerde que la incertidumbre es todo lo que ocurre después de usted hacer el cierre de compuerta y que usted no tenía previsto. Y se tiene que tener algún mecanismo para manejarla. Al operador hay que darle ese mecanismo. Y ese mecanismo básicamente es lo que se conoce como la reserva. Entonces, una forma es reserva terciaria. Entonces, un esquema, digamos, es maneje el mercado como lo tiene hoy en día, monte unas sesiones intradiarias que la gente pueda cambiar sus posiciones, capturar esa nueva información y lo que ocurra después del intradiario, manéjelo con reserva. Enfoque 1. Enfoque 2 es un enfoque que hemos venido trabajando con XM desde hace un par de años y es el siguiente. Tenga el mercado, como lo maneja hoy, maneje un mercado intradiario, pero de ahí para adelante no es necesario manejarlo con reservas. Ahí puede haber otro enfoque que es lo que hemos llamado mecanismo de ajuste y el mecanismo de ajuste es una manera alterna para manejar la incertidumbre que se va a materializar después del cierre de compuerta. Siempre usted, no importa dónde ponga esta flecha en rojo, va a pasar algo antes de que empiece su plan operativo. Va a pasar algo. ¿Qué hace usted con ese qué va a pasar algo? Se lo tiene que definir al operador. Le tiene que decir, todo lo que salga de esta forma, manéjelo con reserva. Claro, pues digamos en la práctica hay más, el operador dispone de más herramientas, pero por lo pronto es maneje con reserva terciaria o manéjelo con un procedimiento que es un aporte importante en este proyecto y es un procedimiento que de hecho veníamos
madurándolo con XM mucho antes de que apareciera el mercado intradiario, que es lo que conocemos como el mecanismo de ajuste. Muy bien. Creo que estamos ya maduros para entender la definición. Entonces, el mercado intradiario es un mercado que complementa es la regla de mercado complementaria al despacho vinculante. No profundicé mucho en el despacho vinculante para efectos rápidos porque ya el tiempo apremia. El despacho vinculante es, bueno, Harold, pero usted aquí saca un programa operativo, y este nuevo programa está relacionado con el anterior, o eso es borrón y cuenta nueva. Este programa que salió de la sesión 3 tiene que ver algo con el programa anterior, o es borrón y cuenta nueva. Bueno, la palabra vinculante significa que no es borrón y cuenta nueva. De hecho, razones pues por la que podemos hablar después de esta presentación, o cuando Carlos vuelva y nos invite, es que la palabra vinculante juega un papel muy importante toda vez que este programa no es inconexo frente a los programas anteriores. Entonces, lo que la comisión nos está diciendo aquí es que lo que vamos a generar, las nuevas hojas de rutas, no pueden ser inconexas frente a lo que tenemos hoy en día. Para que ajusten sus compromisos, esta sí está clara. Esto significa que que el interior va a permitir la formulación de nuevas ofertas. ¿Y cuándo la va a permitir? Durante el día operativo. Entonces, la definición completa es una instancia que complementa lo que existe, que no va a estar desligada, vinculante, por razones que van a quedar en puntos suspensivos, que va a permitir a los agentes capturar nueva información, y quiero que en su cabeza tengan mi diapositiva con la subasta, y que esa captura de información que va a ser durante el día, le va a permitir formular nuevas ofertas. Con eso, nosotros, digamos, con esa base conceptual, nos sentamos con XM e hicimos varios ejercicios, porque todo eso es el qué queremos. El cómo lo hacemos, hicimos una lista detallada de qué deberíamos mirar, qué pruebas deberíamos establecer para aterrizar ese que queremos. Lo que les he explicado hasta este momento, digamos, es en los documentos de foco de emisión. Nosotros profundizamos varios de esos elementos, pero todavía estamos en una capa en donde estábamos visualizando el qué. La siguiente fase de este estudio fue en el cómo. Y en el cómo nos concentramos en 3 aspectos, en lo que se conoce como esquema de asignación, esquema de liquidación y mitigación de poder de mercado. Sobre cada uno de estos elementos hicimos ejercicios computacionales y recomendaciones. Infortunadamente, no tengo mucho tiempo para profundizar en esto, pero los resultados prontamente saldrán publicados. Bueno, por supuesto que XM los tiene, pero prontamente haremos unas publicaciones de tipo académico para hacer conocer los resultados en este mundo. Las principales conclusiones de este mundo. Entonces tenemos tres bloques: asignación, liquidación y mitigación de poder de mercado, que, repito, nos concentramos en el que queremos. Con respecto a la asignación, nosotros evaluamos 2 mecanismos: lo que hoy en día se hace versus una propuesta que ha venido surgiendo en el sector. Hoy en día la asignación se hace de una forma secuencial, que es la palabra asignación en este contexto, que si usted va a operar con reservas, entonces con estas reservas, ¿cuáles son los recursos que van a ofrecer esas reservas? Entonces, seleccionar el recurso es lo que llamamos asignación, es decir, usted va a hacer reserva, usted va a hacer energía, usted va a hacer reserva y energía, ¿cierto? Entonces, ese es el problema de asignación, y eso hay 2 formas de hacerlo: una forma como se hace en el país, o una forma que sale del diseño estándar de mercado. Esta forma hace la misma tarea que esta manera, pero el enfoque es distinto. Nosotros evaluamos las 2 alternativas y la conclusión de nuestro estudio es que es mejor desde la optimizada porque es menos costosa para el país. Con respecto a la parte de liquidación, nosotros dijimos que es mejor operar con mecanismo de ajuste o operar con reserva terciaria. Teníamos las 2 opciones. Sin entrar en detalles aquí en números, nosotros mostramos que el mecanismo de ajuste es más eficiente en términos económicos que operar con reserva. Es decir, es mejor darle al operador un esquema, no darle tanta reserva, sino que hay una alternativa, que es la que llamamos mecanismo de ajuste, que es más eficiente desde el punto de vista económico. Los números, por supuesto, pues los quedamos debiendo. Y por último, en el poder de mercado, nosotros implementamos unas reglas de poder de mercado y las probamos. Toda vez que abrir la posibilidad de
varias ofertas durante el día operativo, hay que tener cuidado por posibles ejercicios de poder de mercado. No estoy diciendo que los agentes lo hacen, sin embargo, en el diseño estándar de mercado, todas las recomendaciones apuntan a que la mitigación se debe hacer ex antes y no ex post como lo hacemos en Colombia. Si lo vamos a hacer antes, ¿cómo se implementa? Nosotros en nuestro estudio implementamos las pruebas. ¿Cómo nos vemos a futuro? Con base en lo que hemos trabajado la XM con la universidad. Bueno, seguimos recibiendo ofertas, seguimos teniendo el mundo físico, tenemos unas sesiones intradiarias, ¿cuántos puntos rojos y en dónde van a estar ubicados? Ya está la labor de la comisión. Sin embargo, independiente de los puntos rojos y en dónde están ubicados, vemos lo siguiente. Debe ser un proceso optimizado, numéricamente lo demostramos, que es más eficiente. Con un mecanismo de ajuste, consideramos que operar únicamente con reservas es más costoso. Con reglas de mitigación ex ante. Una parte que no hablé es con liquidación. La liquidación es cómo se relacionan los programas operativos unos con otros. Yo dije que no es borrón y cuenta nueva. Entre ellos se van a hablar. Nosotros sugerimos una forma de hablar. Y muy importante, en la medida que nosotros transitamos en este mundo, vemos la necesidad de que haya una extensa capacitación, toda vez que esto nos va a cambiar por completo la forma como administramos el mercado. Algunos comentarios de cierre, yo creo que ya los he mencionado a lo largo de la presentación, lo acabo de decir, el mercado intradiario, tal como lo expliqué, va a cambiar por completo la forma como se opera y se administra el mercado. Sin lugar a dudas, abrirá nuevas oportunidades de negocio nuevas oportunidades de negocio. Nosotros nos hemos concentrado en los estudios con XM en elementos del diseño, en el cómo debemos hacerlos. Nos quedan varios elementos por definir. Hay una tendencia de precios nodales. Lo que pasa es que los precios nodales hay que mirarlo con cuidado de acuerdo a nuestras circunstancias. Derechos de transmisión, mercado ajuste, en fin, son elementos que todavía requieren. Es decir, esto es, digamos, un llamado a los académicos y aquí me acompañan porque hay mucho trabajo para desarrollar e insisto, esto exigirá unos esfuerzos muy grandes de capacitación. No quiero desaprovechar estos minutos para los agradecimientos, que siempre es importante. Esto es un esfuerzo grande, un equipo grande que hay detrás. Primero quiero agradecer a XM, a la doctora Cecilia Maya, que nos ha acompañado en toda la visión de mercado, a la doctora Marta Gil, a Diana, en la parte de operación, a Jorge Esteban, a Rubén, a Carlos Andrés Cano y Carlos Vanegas, a Carlos que confió en nosotros desde hace un par de años y nos abrió la oportunidad, al equipo de XM, muchas gracias, no creo que se me escape alguien, a MinCiencias que nos apoyó financieramente con un proyecto de investigación que está próximo a concluir, donde el reto era entregar los diseños, algunos elementos de diseño para el mercado colombiano, y por parte de la universidad, 3 personas, Edward, cometí aquí un error, Edward es estudiante, ya está acabando su maestría, está trabajando precisamente en XM, Rafael está trabajando también en XM, está finalizando su maestría, y con Camilo fue asesor de la comisión hace mucho tiempo, Camilo está haciendo su doctorado en economía en Estados Unidos, y con Camilo fue que trabajamos toda la parte de poder de mercado. Bueno, eso era todo lo que tengo para decir. Muchas gracias. Fue un reto. Yo sé que seguramente cuando estas cosas son tan rápidas quedan muchas cosas por decir. Y bueno, la idea es como, no sé, Carlos, si tengamos tiempo para abrir la discusión. Sí, Y no, mientras abre la discusión... tenemos un par de preguntas, pero yo creería que son 3 preguntas, 3, 4 preguntas que nos encargamos de hacértelas llegar para responderles. Pero yo quiero en estos 2 minutos que nos quedan es precisamente desde SIGRE nuevamente darte muchas gracias por compartir con nosotros este trabajo que, como bien lo dices, es uno de los ejemplos a resaltar en esa labor de trabajo conjunto entre universidades y empresas. Y el sector. Es una articulación muy importante. Por eso, nuevamente, la invitación que hice al principio desde la presentación de SIGRE, pues SIGRE es ese puente que le puede servir a las empresas, universidades, consultores, personas que estén interesadas, pues, independientemente de vincularse a SIGRE, pues ese es el puente para tener información. Entonces, Harold, fueron 1 hora, que de verdad que es poco para transmitir todo el conocimiento y todo lo que hay. Bien lo mencionas, eso va a ser una oportunidad y un cambio muy importante que vamos a tener en el mercado. Colombia seguirá siendo líder en este tema de mercado. Este grupo de SIGRE es el C5, entonces los que estén interesados desde sus empresas, desde las universidades, desde como consultores,
como particulares en participar en los working groups, en el trabajo que tenemos en mercado. Tenemos a Harold, a Marta liderando este grupo, que de verdad es ejemplo no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, me resta también solo invitarlos al webinar que tenemos también el día de mañana. Mañana tenemos un webinar muy importante también del grupo C4, liderado por la Universidad Nacional. Vamos a tratar un tema muy interesante sobre operación, mantenimiento de sistemas eléctricos bajo las descargas eléctricas. Entonces, cordialmente invitados, si no se han inscrito, pues están ahí todavía a tiempo. Aprovechemos este año que todavía estamos brindando este webinar gratis, que creo que va a cambiar a partir del próximo año. Entonces, Harold, y a todos, Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Carlos, envíame, por favor, ahí vi las preguntas, si me las puedes Señor. compartir, le damos respuesta con todo gusto. Sí, le damos respuesta. Entonces, muchas gracias por el tiempo de todos ustedes y que tengan una feliz tarde. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Carlos. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.